Vivimos en un mundo donde todo habla. Las pantallas gritan, las voces compiten, las opiniones se multiplican como ecos en una cueva sin fin. Pero cuanto más ruido hay en la tierra, más parece callar el cielo. Y muchos, al no oír su voz, piensan que Dios se ha ido. Jonathan Edwards decía que Dios no siempre se manifiesta con palabras, sino con presencias. Que el Espíritu a veces enseña más con su silencio que con 1000 sermones. Porque el silencio de Dios no es abandono, es examen. Y quien no soporta ese silencio todavía no ha aprendido a amar al Dios verdadero, sino solo a sus señales. La fe moderna confunde sentir con creer. Y cuando el cielo calla, entra en crisis. Pero el silencio divino no es vacío, es purificación. Dios se retira de los sentidos para que el alma aprenda a caminar por convicción. Quita las sensaciones para revelar la esencia. Desaparece del oído para manifestarse en la obediencia. Edwards lo escribió así: cuando Dios calla, está escuchando lo que realmente somos. Es su manera de poner el corazón frente a un espejo sin palabras. En el silencio no podemos fingir. No hay luz emocional, ni consuelo inmediato, ni respuestas automáticas. Solo quedamos nosotros y Él. Y eso, para muchos, es insoportable. Pero es allí donde comienza la fe madura. Cuando la oración no tiene eco y aún así se eleva. Cuando no hay lágrimas que produzcan alivio, pero el alma sigue doblando las rodillas. Cuando el creyente deja de buscar confirmaciones y empieza a ofrecer fidelidad. Edwards decía que el silencio de Dios revela el verdadero estado del alma. Los falsos creyentes lo interpretan como traición. Los hijos lo interpretan como entrenamiento. El uno se aleja, el otro se postra. Porque el que ama de verdad no necesita palabras para saber que es amado. En este mundo saturado de estímulos, el silencio es un milagro. Un espacio sagrado donde el alma puede escucharse a sí misma y descubrir cuánto ruido interno llevaba dentro. A veces pedimos que Dios hable, pero Él calla porque ya lo ha dicho todo en Cristo. Y lo que necesitamos no son nuevas palabras, sino nuevos oídos. Callar no es ausencia, es autoridad. El rey no necesita repetir lo que ya decretó. El silencio de Dios no significa que ha dejado de gobernar, sino que quiere que recordemos lo que ya reveló. El problema no es que Dios no hable, sino que estamos demasiado distraídos para oír. Edwards veía el silencio como el altar donde se revela la verdadera adoración. Porque el que solo alaba cuando siente, adora por placer. Pero el que sigue alabando cuando no siente, adora por verdad. Y es en ese tipo de adoración donde el cielo vuelve a hablar. No con sonido, sino con presencia. Quizás tú estás en ese lugar. Oras, pero no escuchas. Buscas, pero no sientes. Y piensas que Dios se fue. No, hermano. Dios no se ha ido. Solo ha silenciado su voz para afinar tu corazón. Porque antes de hablarte de nuevo, quiere enseñarte a oír de otra manera. El silencio de Dios no es su ausencia, sino su pedagogía más amorosa. Y los que aprenden en Él descubren un tipo de fe que el ruido nunca podría producir. Una fe que grita sin sonido, una confianza que no depende del viento, una adoración que no necesita explicación. Comenta tu ciudad y país. Quiero saber desde dónde sigues esperando, creyendo y confiando en medio del silencio de Dios. El silencio de Dios no solo prueba la fe, la revela. Cuando el cielo calla, el corazón humano habla. Y lo que sale de ese corazón expuesto muchas veces no es adoración, sino idolatría disimulada. Porque el silencio no crea impureza, la expone. Jonathan Edwards observó que la mayoría de los creyentes ama más el consuelo de Dios que al Dios del consuelo. Mientras el cielo responde, lo llamamos bueno. Cuando calla, dudamos de su amor. Así, el silencio se convierte en un espejo moral. Nos muestra si buscamos a Cristo o solo sus beneficios. El alma inmadura confunde la voz divina con la validación personal. Quiere un Dios
que hable para confirmar sus emociones, no para confrontarlas. Pero el Espíritu Santo, cuando ama de verdad, no alimenta la dependencia emocional, la purifica. Calla para que el creyente descubra que su fe no está en la voz, sino en la verdad. Edwards decía: Dios calla cuando el alma se ha acostumbrado a su sonido, porque solo el silencio puede devolverle la reverencia perdida. Eso significa que el silencio no es rechazo, sino reentrenamiento espiritual. Cuando todo ruido externo cesa, el alma ya no puede esconder sus ruinas bajo la música del culto o las palabras del sermón. Debe enfrentarse a sí misma y allí, en ese desierto, comienzan a caer los ídolos invisibles. Los ídolos del control, de la seguridad, de la necesidad de sentir. El creyente descubre que había hecho de la presencia de Dios un objeto de consumo emocional. Y entonces, el Padre hace lo más misericordioso que puede hacer: guarda silencio para desintoxicar el alma. Porque mientras el creyente vive pendiente de señales, su fe se alimenta del estímulo. Pero cuando Dios calla, esa fe se alimenta de la verdad. Solo en el silencio se distingue entre creer en Dios y creer en la idea que teníamos de Él. Edwards veía esa experiencia como una cirugía sin anestesia. Decía que el Espíritu hiere la fe superficial para curar la profunda. El alma siente abandono, pero en realidad está siendo liberada. El Dios que parece distante está rompiendo las amarras de la fe interesada, esa que busca emoción en lugar de santidad. En el silencio, los falsos sustentos se derrumban, la necesidad de aprobación, la obsesión por resultados, la idea de que la vida espiritual siempre debe sentirse bien. Y al caer todo eso, el alma queda desnuda, pero finalmente libre, porque el silencio de Dios es el lugar donde mueren las ilusiones y donde comienza la verdad. El ruido es cómodo, porque nos distrae de nosotros mismos. Pero el silencio te enfrenta con tu fe real. No puedes disimularlo. O confías o huyes. Y en ese momento se cumple lo que Edwards llamaba la purificación de los sentidos espirituales. Cuando el alma deja de necesitar sentir para seguir creyendo. Quizás Dios te ha quitado el sonido para devolverte la profundidad. Quizás no oyes porque estás siendo curado de la dependencia del ruido. La fe que sobrevive al silencio es la que se convierte en roca. El silencio es su cueva, pero también su cuna. Y mientras el mundo busca ruido para sentirse vivo, los que entienden este misterio saben que el cielo susurra solo a los que saben esperar. Edwards lo resumía así: el alma que soporta el silencio de Dios es digna de oír su voz. Y esa voz no llega como trueno, sino como viento suave. Porque el propósito del silencio nunca fue castigarte, sino prepararte para oír de nuevo, pero esta vez con el corazón afinado por la eternidad. El silencio de Dios, para quien no lo entiende, parece un muro. Pero para el que persevera, ese muro se convierte en una ventana, porque en la quietud Dios no deja de hablar, solo cambia de idioma. Deja de usar palabras y comienza a hablar con presencia, circunstancias y tiempo. Jonathan Edwards decía que el Espíritu Santo es un maestro que habla con pausas largas, que cada silencio es una lección que solo se comprende después, y que el corazón apurado nunca alcanza a descifrar lo que el cielo dice despacio. Por eso el silencio no es ausencia, es ritmo divino. La cadencia entre las notas de la voz de Dios. El hombre moderno detesta ese compás. Quiere respuestas rápidas, señales visibles, certezas palpables. Pero el Dios de Edwards no negocia con la ansiedad humana. Él habla por medio de la demora y revela más en las pausas que en las palabras. Porque la fe que nace de la prisa es frágil, pero la fe que nace del silencio es eterna. Hay un momento en el que el creyente, cansado de orar sin oír, percibe algo nuevo, que el mismo silencio se ha convertido en respuesta. No porque el problema haya desaparecido, sino porque su corazón ha cambiado de lugar.
Ha pasado de la exigencia a la confianza. Edwards describía esto como la transfiguración de la espera. Decía, cuando el alma deja de pedir que Dios hable, el silencio se convierte en su voz. Y tenía razón. Lo que antes parecía castigo se vuelve revelación. Lo que antes dolía ahora instruye. Porque cuando Dios calla, no se ausenta. Está afinando la audición interior. La mayoría busca oír a Dios afuera, pero los que maduran descubren que Él habla dentro. Y esa voz interior, pura, serena, firme, no es emoción, es comunión. No proviene del trueno del cielo, sino del susurro de la conciencia rendida. Cuando el Espíritu decide enseñar de esa manera, todo cambia. La oración deja de ser petición y se convierte en presencia. La soledad deja de ser desierto y se transforma en templo. El tiempo deja de ser demora y se vuelve proceso. Y el creyente empieza a vivir lo que Edwards llamaba la teología de escuchar en silencio. El arte de discernir a Dios no por las palabras que dice, sino por las que guarda. Los discípulos de Cristo vivieron esa escuela antes de Pentecostés. Entre la ascensión y el derramamiento del Espíritu hubo 10 días de silencio. Ninguna palabra, ningún milagro, ninguna señal. Pero en ese intervalo invisible, Dios estaba gestando el fuego. Así trabaja el cielo, en silencio fértil. Porque el poder que se manifiesta en el sonido fue preparado en la ausencia de él. Quizá ese sea el punto donde tú estás ahora. Nada cambia, nada responde, nada se mueve. Pero en lo invisible, el Espíritu está reorganizando las estructuras de tu corazón. Está preparando el fuego, aunque sin ruido. Y cuando la llama venga, entenderás que el silencio no fue pausa, fue parto. Edwards decía que el silencio es el laboratorio de la gloria. Y tenía razón. Porque las mayores manifestaciones de Dios nunca comienzan con aplausos, sino con el sonido más santo del universo, el de la espera fiel. Cuando el cielo calla, no te está olvidando, te está sintonizando. Y el día en que tu fe aprenda a gritar sin sonido, el cielo responderá con una paz que no hace ruido, pero que transforma todo. Hay un punto en el camino espiritual donde el alma deja de pedir palabras y empieza a buscar presencia. Ya no anhela escuchar a Dios, sino simplemente habitarlo. Y es entonces cuando el silencio deja de ser un peso y se convierte en una morada. Jonathan Edwards llamaba a ese estado la paz del corazón afinado, una condición en la que la ausencia de voz ya no hiere, porque el alma ha aprendido a respirar en la quietud divina. El creyente que ha pasado por el silencio de Dios ya no busca milagros ruidosos ni emociones que confirmen su fe. Descubre que la verdadera fe no necesita sentir para seguir, porque el Espíritu no se aloja en las sensaciones, sino en la rendición. El silencio antes temido se vuelve hogar, y lo que antes parecía vacío ahora es plenitud. Edwards escribió, la comunión más profunda ocurre cuando el alma ya no necesita hablar. Y en esas palabras hay una revolución espiritual, porque mientras el mundo mide su relación con Dios por experiencias, el santo la mide por permanencia. Cuando el creyente llega a ese punto, la oración ya no tiene estructura, no pide, no argumenta, solo está. Y es estar, vale más que 1000 discursos. Dios, que al principio hablaba con truenos, ahora susurra con gestos invisibles. Una flor, un rayo de luz, una pausa en medio del cansancio, todo se vuelve idioma celestial. El alma comienza a ver a Dios en lo cotidiano. No necesita que Él rompa el cielo para sentirse amada. Le basta saber que cada respiración es una prueba de su fidelidad. Edwards decía que la madurez espiritual no se alcanza cuando Dios te habla más, sino cuando tú necesitas menos que te hable. Porque el amor verdadero no exige señales, se deleita en la presencia. Y esa es la prueba de la fe pura, seguir caminando aun cuando no hay guía visible, porque el caminante ya lleva la luz dentro. Muchos oran para que Dios vuelva a hablar, sin entender que a veces el silencio es su manera de quedarse. Él no se fue, solo cambió la forma de su voz.
Y cuando aprendes eso, ya no le pides explicaciones, sino más capacidad para permanecer. El silencio de Dios no es castigo, es confianza. Solo callamos frente a quienes creemos que pueden entender sin palabras. Y si Dios guarda silencio contigo, es porque te considera capaz de entenderlo desde dentro. Esa es la honra que pocos reconocen. Él te está tratando como a un amigo, no como a un niño. Edwards veía este estado como el umbral de la adoración perfecta, porque solo los que aprenden a amar sin sonido están listos para la eternidad, donde la adoración no se hace con lengua, sino con existencia. El alma que soportó el silencio ya no adora para obtener. Adora porque se ha vuelto adoración. Si hoy sientes esa calma extraña, ni euforia ni abandono, ese espacio quieto donde parece que no pasa nada, no estás solo, estás habitado. El espíritu ha dejado de tocarte desde fuera, porque ahora arde desde dentro. Y cuando eso ocurre, la oración se vuelve respiración, la espera se vuelve descanso y el silencio, comunión. El alma que llega a este punto ya no pregunta ¿dónde está Dios?, porque ha descubierto que Él está precisamente en el silencio que la sostiene. Hay una etapa en la vida espiritual donde el silencio deja de doler y comienza a deleitar. Cuando el alma, después de luchar con la ausencia, descubre que el silencio no era un vacío, sino una habitación llena de Dios. Jonathan Edwards llamaba a ese estado la alegría escondida de la comunión, porque entendía que la fe más profunda no se celebra con gritos, sino con quietud. El gozo que nace del silencio no es emoción, es revelación. No depende de la música ni del ambiente, sino de la certeza de que el Dios que calla también abraza. Esa alegría no estalla, permanece. Es una llama que no necesita viento. Una melodía que el alma oye, aunque el mundo no la entienda. Edwards escribió: hay una dulzura en el corazón que permanece incluso cuando el rostro de Dios parece oculto. Esa dulzura es el sello de los que ya pasaron por el desierto y sobrevivieron. El dolor no los destruyó, los volvió transparentes. Y lo que ahora brilla en ellos no es emoción humana, sino la paz del espíritu. Cuando el alma aprende a alegrarse en el silencio, ya no necesita pruebas externas de la presencia divina. Cada día común se convierte en sacramento. El simple hecho de despertar, respirar, mirar el cielo, se vuelve una forma de liturgia interior. La vida, sin dejar de ser terrenal, se convierte en altar. Edwards veía esto como el fruto maduro del silencio. Una fe que ha dejado de pedir y ahora agradece lo que antes no entendía. Ya no reclama al cielo por callar, sino que le da gracias por haberle enseñado a escuchar de otro modo. La herida se vuelve himno, la espera, adoración, y el alma descubre que la ausencia aparente fue el instrumento más puro de comunión. El gozo que nace en el silencio es incorruptible porque no depende del cambio. No se alimenta de promesas nuevas, sino de una sola verdad eterna, que Dios sigue siendo Dios, incluso cuando no dice nada. Y esa convicción convierte cada día en eternidad anticipada. Los que nunca pasaron por este silencio buscan consuelo en ruido. Los que lo atravesaron llevan consuelo a otros en su quietud. Su paz no es teatral, es contagiosa. No predican con estridencia, sino con serenidad. Y su vida se vuelve un sermón vivo de paciencia y esperanza. Edwards decía que la alegría silenciosa del santo es la victoria más alta del cielo. Porque cuando el alma se alegra sin razón visible, el infierno pierde su argumento y el cielo gana su testimonio. El gozo, que no depende de circunstancias, es el eco más fiel de la cruz, un amor que canta en la oscuridad y que no necesita explicación para confiar. Quizá no te has dado cuenta, pero si en medio de tu silencio sigues creyendo, si todavía oras aunque no sientas, si aún bendices cuando no hay respuesta, ya has encontrado esa alegría escondida. La fe que resiste el silencio es la que más se parece a Cristo,
quien colgado en la cruz clamó al cielo vacío y aún así llamó Padre a quien no respondió. Esa es la victoria del alma madura, seguir amando al Dios que calla, seguir confiando en el Dios que prueba, seguir gozando en el Dios que permanece invisible. El silencio ya no es enemigo, es el idioma secreto de los que conocen a su Señor. Y cuando aprendes a escucharlo, descubres que el gozo más puro no suena, solo habita. El gozo nacido del silencio no solo consuela, fortalece. Lo que antes parecía fragilidad se convierte en roca. Porque la fe que ha sobrevivido al silencio ya no teme al ruido del mundo. Jonathan Edwards llamaba a este estado la fortaleza serena del alma santa. Esa firmeza que no necesita defenderse, porque su raíz está más profunda que cualquier tempestad. El alma que aprendió a oír en el silencio ya no reacciona a la confusión del entorno. Puede caminar entre el caos sin contagiarse de su ruido. Mientras otros buscan certezas en el estrépito de las voces humanas, ella reposa en la voz que ya no necesita oír para saber que existe. No depende de la emoción ni del aplauso. Vive de la certeza silenciosa de que Dios sigue en el trono. Edwards escribió: la fe que descansa en el silencio puede sostener a muchos que aún gritan por respuestas. Y es verdad. El alma que ha sido formada en la escuela del silencio se convierte en refugio para los demás. Ya no predica desde la teoría, sino desde la cicatriz. Su serenidad se vuelve testimonio. Su calma es un sermón sin voz. Vivimos en la era del ruido, donde cada corazón busca la última palabra, pero el creyente maduro sabe que la última palabra ya fue dicha en la cruz. Todo lo demás es eco, y quien ha entendido eso ya no necesita ganar discusiones ni probar su fe. Su paz habla más fuerte que cualquier argumento. El silencio de Dios no destruyó su fe. La purificó de la necesidad de tener razón. Ahora su convicción no depende de cómo se siente, sino de quién lo llamó. Y en esa quietud, el alma se vuelve invencible. Edwards decía que el creyente maduro lleva dentro una liturgia constante. Significa que mientras el mundo busca un templo, él se ha convertido en uno. Sus pensamientos son oración, su descanso, adoración, su paciencia, testimonio. La fe que se formó en el silencio se vuelve un altar permanente. Esa fortaleza no nace de la insensibilidad, sino del discernimiento. El alma entiende que no todo silencio es ausencia. Algunos silencios son guardia divina. Dios calla para protegerte de ti mismo, para que no confundas su voz con tus deseos, para que no te pierdas en la necesidad de tener siempre algo que sentir. Y cuando el alma acepta esa pedagogía, ya no se angustia ante la incertidumbre. Aprende a vivir en el misterio como en casa. El futuro deja de ser amenaza y se convierte en ofrenda. Porque quien ha escuchado a Dios callar ya no teme al mañana. Sabe que el mismo silencio que ayer lo sostuvo, mañana lo guiará. Edwards veía esta fe como la semilla de una generación distinta. Una iglesia que no depende de luces ni de estímulos, sino de la presencia constante del Dios invisible. Una fe que no se vende por experiencias, que no se apaga cuando cesa la emoción, que brilla justo cuando todo se apaga alrededor. La fortaleza del alma silenciosa no es pasividad, es resistencia. No es huida del mundo, es estabilidad dentro de él. Y en una era que idolatra la inmediatez, esa fe se vuelve un milagro. El creyente que ha aprendido a descansar en el silencio se convierte en un faro que no hace ruido, pero que ilumina sin descanso. Quizás eso es lo que Dios está haciendo contigo. Tal vez el silencio no es el final de tu historia, sino el taller donde Él está forjando tu temple. Y cuando salgas de ahí, no solo tendrás respuestas, tendrás autoridad. Porque nadie puede guiar a otros en la tormenta sin haber aprendido primero a confiar en el silencio. Cuando el silencio cumple su obra, el creyente deja de ser oyente para convertirse en voz. No una voz que compite con el ruido del mundo,
sino una voz que lo atraviesa, porque el alma que fue purificada en el silencio ya no habla desde la carne, habla desde el fuego. Jonathan Edwards decía que el hombre que escuchó a Dios callar hablará de modo que nadie podrá silenciarlo. Y no se refería al volumen, sino a la autoridad espiritual. Esa voz que no busca imponerse, pero que corta el aire con la gravedad de quien ha estado ante el trono. El silencio de Dios fue su escuela. Ahora su palabra lleva el peso de lo eterno. La fe silenciosa se convierte en palabra viva. El mismo Dios que cayó dentro del alma, ahora habla a través de ella. Y lo hace de forma distinta. Ya no son discursos teológicos ni emociones pasajeras, sino testimonio encarnado. Cada gesto, cada mirada, cada acto de perseverancia se convierte en sermón. Edwards escribió: cuando Dios hace callar al creyente, lo prepara para que su vida predique. Eso significa que el propósito final del silencio no era apagar tu voz, sino purificarla. El que hablaba desde el ego ahora habla desde el espíritu. El que antes predicaba por convicción, ahora predica por comunión. Y eso cambia todo. El mundo ya no necesita más ruido religioso. Necesita almas que hablen con la autoridad de haber sufrido en presencia de Dios. Personas que puedan decir: he estado en el silencio del cielo y aprendí que el amor no grita pero transforma. Cuando un creyente así abre la boca, su palabra no viene adornada con elocuencia, viene acompañada de peso. Y ese peso no se estudia, se sufre. Es el eco del silencio de Dios, resonando en un corazón que fue quebrantado y rehecho. Edwards veía esto como la culminación del discipulado, el momento en que el creyente deja de hablar sobre Dios y empieza a hablar desde Dios. Su voz se vuelve canal, no protagonista. Y mientras el mundo busca oradores carismáticos, el cielo levanta testigos silenciosos que predican más con su constancia que con sus palabras. Ese es el tipo de fe que hace temblar al infierno, la de los que no necesitan ser oídos para ser luz, la de los que no anuncian su obediencia, pero cuyas vidas son himnos en medio del ruido, porque cuando Dios recupera tu silencio, te devuelve tu voz. No la voz superficial que repite lo aprendido, sino la voz que nace del abismo donde fuiste probado. Y esa voz, aunque hable poco, mueve montañas invisibles. Edwards decía que el verdadero avivamiento no se mide por gritos, sino por corazones incendiados que permanecen en calma. Y tenía razón. Dios no necesita coros de ruido, necesita ecos de santidad. Hombres y mujeres que hayan aprendido a callar con Él para después hablar por Él. Quizás por eso Dios te calló tanto tiempo, porque sabía que tus palabras necesitaban madurar, que tu mensaje tenía que pasar por el fuego del silencio. Y cuando finalmente abras la boca, no dirás lo mismo. Tu voz llevará la marca de lo eterno. El silencio de Dios nunca fue un final, fue una orden de preparación. Y cuando su propósito se cumple, el cielo vuelve a hablar, pero esta vez a través de ti. Cuando la voz del creyente renace del silencio, ya no busca el escenario, sino el altar. Ya no quiere ser escuchada por multitudes, sino reconocida por el cielo. El alma que fue formada en el fuego callado de Dios ya no vive para resonar en los oídos de los hombres, sino para arder ante los ojos de su Señor. Jonathan Edwards escribió: Dios no enciende corazones para exhibirlos, sino para iluminar. Y esa frase resume la diferencia entre el ruido religioso y la verdadera presencia. El ruido busca visibilidad, la presencia busca profundidad. El primero llena templos, la segunda transforma almas. El alma que ha pasado por el silencio de Dios entiende que la predicación no es una performance, sino una ofrenda. No busca aplausos, sino obediencia. Y en esa obediencia silenciosa ocurre el verdadero avivamiento. No en la multitud que grita, sino en el corazón que tiembla. Edwards decía que los avivamientos más puros no hacen ruido,
Porque la santidad no necesita anunciarse. El fuego que arde en secreto es el que más dura. El creyente que ha aprendido a callar con Dios ya no necesita convencer a nadie. Su sola vida se convierte en argumento. Ese tipo de fe es rara, pero poderosa. En una generación que confunde emoción con espíritu, Dios levanta testigos silenciosos, mujeres que oran en secreto, hombres que cargan su cruz sin que nadie los vea, almas que siguen firmes sin necesidad de reconocimiento. Ellos son los pilares invisibles del reino. No aparecen en los titulares, pero el cielo los llama por nombre. La voz que nace del silencio no busca multitudes, busca profundidad. Y cuando habla, sus palabras no entretienen, despiertan. No adornan la fe, la purifican. Porque quien ha visto el rostro de Dios en la oscuridad no puede hablar livianamente de la luz. Edwards comparaba esa voz con el susurro de Elías en la cueva. No vino en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un silbo apacible y delicado. Así habla Dios a los que ya no necesitan demostraciones. Así predican los que han muerto a su orgullo, con ternura pero con peso, con mansedumbre pero con fuego. El silencio convierte la palabra en espada, no por el volumen, sino por la pureza. Y cada vez que el alma abre la boca, su voz lleva la fragancia de la eternidad. Habla poco, pero cada sílaba tiene peso de gloria. Habla con lágrimas, pero esas lágrimas predican más que 1000 discursos. El avivamiento que Edwards soñaba no era una explosión de emociones, sino una invasión de santidad. Un despertar que comienza en el corazón de los que callaron y dejaron que Dios hablara primero. Esa clase de avivamiento no llena estadios, llena habitaciones con presencia. No produce fama, produce frutos. No busca seguidores, busca testigos. Tal vez por eso Dios te está enseñando a hablar menos, porque te está preparando para que tus palabras sean fuego puro, no ceniza de emociones. El silencio ha hecho en ti lo que ningún sermón podría hacer. Te vació para que cuando hables ya no seas tú quien hable, sino Cristo en ti. Y cuando eso sucede, ya no predicas para ser oído, predicas porque no puedes callar. El fuego que el silencio encendió en tu pecho ahora arde en voz baja, pero ilumina naciones enteras. Y entonces ocurre el misterio final. El creyente comprende que Dios nunca estuvo ausente, que todo el tiempo, desde el primer silencio hasta el último suspiro, Él habló sin sonido. Lo que antes parecía distancia era profundidad, lo que parecía demora era dirección, y lo que se sintió como abandono fue, en realidad, presencia en su forma más pura. Jonathan Edwards lo llamaba la consumación del alma iluminada, ese instante en que la mente deja de luchar con Dios y el corazón aprende a descansar en su voluntad. Ya no hay ansiedad por entender, porque la fe ha madurado hasta amar sin explicación. Y cuando el alma llega ahí, el silencio se convierte en santuario. El creyente que ha atravesado el silencio ya no teme la oscuridad, porque descubrió que incluso allí la luz respira. Dios no le quitó la voz, le devolvió la comunión. Y esa comunión no necesita palabras, es suficiente con saber que Él está. Edwards escribió: el silencio no es la ausencia del cielo, sino su sombra. Cuando el alma lo entiende, empieza a reconocer a Dios en todo. En la calma, en la espera, en el paso de los días ordinarios. El ruido pierde su poder, porque el corazón ha aprendido a escuchar lo eterno en lo pequeño. Entonces, el silencio deja de ser un tema, se vuelve un lugar, el lugar donde la fe vive, donde la esperanza respira, donde el amor no necesita estímulos para permanecer. El alma aprende a caminar no por sensaciones, sino por convicciones, y cada respiración se convierte en una declaración de confianza. La aparente quietud de Dios se revela como una sinfonía que nunca dejó de sonar. Solo que ahora el creyente tiene oídos nuevos para oírla. Ya no busca revelaciones grandiosas, busca fidelidad cotidiana. Ya no ora para recibir, ora para permanecer. Y en ese permanecer encuentra la eternidad anticipada.
Edwards decía que el silencio era la frontera más alta de la comunión, porque allí el alma y Dios ya no conversan, coinciden, se alinean, se reflejan, se comprenden sin necesidad de palabras. Y cuando el creyente llega a ese punto, descubre que el cielo no está arriba ni lejos, sino dentro, latiendo en la misma frecuencia que su espíritu. El ruido del mundo continúa, pero ya no lo domina. Las noticias cambian, las voces se elevan, pero dentro del alma hay una calma que ninguna tormenta puede alterar. Ese es el resultado de haber aprendido a escuchar a Dios en su silencio. Una paz que no depende de explicaciones, una fe que no depende de sensaciones, un amor que no depende de reciprocidad. El silencio de Dios fue el puente hacia una comunión más alta. Y ahora cuando el alma se arrodilla, no espera respuestas, solo se rinde, porque ha comprendido que el propósito del silencio no era enseñar a preguntar menos, sino a confiar más. El alma que ha llegado aquí ya no dice Dios guarda silencio, sino Dios está aquí, callando conmigo. Y esa frase, esa certeza, es la definición más pura de adoración que un ser humano puede pronunciar. Cuando el silencio cumple su propósito, el alma se vuelve eco del cielo. Ya no necesita oír a Dios para creer. Cree, y por eso lo oye en todo. La fe ha dejado de ser búsqueda para convertirse en habitación. Y el creyente, que un día lloró porque Dios no respondía, ahora sonríe al descubrir que el silencio fue la respuesta más completa. Jonathan Edwards decía que Dios no se oculta para confundir, sino para ser amado más allá de la comprensión. Esa es la lección final del silencio, que la fe no vive de certezas, sino de comunión. El alma que lo ha aprendido puede caminar por la noche sin perder la dirección, porque su brújula ya no depende de señales externas, sino de la presencia interior del Espíritu. El creyente que ha pasado por ese proceso es irreconocible. No habla como antes, no teme como antes, no espera como antes. Su alma tiene un tono nuevo, una quietud que el mundo no entiende, una luz que no necesita escenario, una alegría que no depende de circunstancias. El silencio le enseñó lo que ningún milagro pudo darle: la confianza desnuda, la fe sin adornos, la certeza de que Dios basta. Edwards escribió: cuando el alma descansa en el silencio de Dios, ya ha entrado en su eternidad, porque ese silencio es el preludio del cielo, donde ya no habrá súplicas, solo comunión, donde la palabra será innecesaria, porque el rostro de Cristo hablará por sí solo. Allí terminan todas las preguntas, porque el silencio eterno de Dios se llamará paz, y hasta que ese día llegue, el creyente vive entre dos mundos, uno ruidoso que lo distrae y otro invisible que lo sostiene. Pero ya no huye del ruido, porque aprendió que incluso allí el silencio de Dios sigue respirando. El alma madura no busca escapar del mundo, busca santificarlo con su calma. Lleva dentro una liturgia sin sonido. Cada respiración es oración, cada lágrima ofrenda, cada espera adoración. Ya no necesita que el cielo hable, porque ha comprendido que el cielo habita en su silencio. El camino no fue fácil. Hubo noches sin respuesta, oraciones sin eco, lágrimas sin explicación, pero cada una de ellas fue una semilla de eternidad. Y hoy, mientras el mundo sigue gritando, esa alma guarda una canción que nadie puede apagar, una melodía sin letra, una verdad sin forma, una fe que grita sin sonido. El silencio de Dios no fue el fin del diálogo, fue su madurez. No fue distancia, fue transformación. Y ahora cuando el alma calla, Dios sonríe, porque finalmente ya hablan el mismo idioma. Si este mensaje tocó tu espíritu, escribe en los comentarios tu ciudad y país. Quiero saber desde dónde el espíritu sigue formando corazones que aprenden a confiar en el silencio. Compártelo con alguien que está esperando una respuesta del cielo. Suscríbete al canal para seguir recibiendo mensajes que no buscan entretener, sino despertar,
porque el Evangelio no siempre viene con sonido de trompeta. A veces llega con el silencio del amor que nos